La semana pasada sacaste varios informes, detalles sobre, por ejemplo, la captura del camarada William y cuál fue el logro de las Fuerzas Armadas y policiales, ¿no es cierto?, el haber obtenido todo lo que tenía él en la mochila, por ejemplo, ¿no? Sí, efectivamente, la muerte en combate de Víctor Castro Ramírez, que es el verdadero nombre del camarada William, fue muy relevante porque se trata del número 4 y yo tuve acceso a alguna información que se señalaba con claridad qué tipo de pertenencias llevaba él al momento de morir. Y habían allí, aparte de los aparatos de radio, etcétera, habían varios cuadernos manuscritos, diarios, entre comillas, de guerra, donde él señalaba todas las operaciones que habían hecho los senderistas, cuáles eran sus campañas, qué objetivos tenían, cuántas armas lograron arrebatarle o robarle a las Fuerzas Armadas. Centró al cerebro. Exactamente, por primera vez las Fuerzas del Orden han logrado penetrar en lo que tú dices, en el cerebro de la organización. Incluso habían manuscritos muy detallados, obviamente se notaba que él era un líder de esta organización, donde estaba previsto, donde están señalados los próximos objetivos de esta organización terrorista en el BRAE. Y de hecho, el ataque a Yuveni en estos últimos días es parte de este tipo de plan de los subversivos. Pero quiero resaltar que por primera vez es que las fuerzas del orden logran neutralizar a un miembro de la cúpula de esta organización terrorista. No se había hecho esto. ¿De cuántos años? Desde el año 99 en que se inició esta organización, que se hace llamar Partido Comunista del Perú Militarizada, encabezada por Víctor Quispe Palomino, camarada José. En los últimos 10, 12 años no ha habido un golpe tan certero a la cúpula de esta organización, y creo que es relevante señalarlo en este caso. Claro, claro, qué pena además que a la hora de que informen, digamos, esto, el gobierno no lo informe así tan abiertamente para que la población, digamos, que de repente en algún momento puede tener una sensación más bien de que nos están ganando los terroristas, ¿no? Que hay muchos ataques, muchas muertes. De pronto, no, parece que están haciendo su trabajo. ¿Qué opinas más bien de este operativo Mantagro, donde falleció lamentablemente esta pequeña? Efectivamente, fue una operación bastante confusa. La patrulla que fue al lugar encontró a este campamento en la noche, en la madrugada, pero cuando iban a iniciar la acción de incursión, muy temprano, para su mala suerte, y aunque parece risible, los perros de las chacras alertaron de la presencia de estos efectivos. Se burlaron del ministro de Defensa cuando él dijo eso. Pero fue muy cierto, ¿no? Entonces, estos agentes que llegaron al lugar, efectivamente encontraron un campamento, encontraron la evidencia de que había terroristas y atraparon a una. Incluso se ha subestimado la detención de esta camarada Amalia, pero la camarada Amalia no era cualquiera, era una miembro de la organización durante 15 años. O sea que conoce perfectamente el movimiento de las columnas, quiénes son los dirigentes. Claro, por ejemplo, en esta serie de operaciones, en la primera en que se rescató 11 niños y se detuvo a 11 terroristas, varios de los terroristas ya se han acogido a la ley de colaboración eficaz y han aportado información relevante. Entonces, no solamente se trata de que el gobierno no comunica bien estos hechos, sino que los periodistas deberían investigar un poco más qué es lo que está pasando en la lucha contra la subversiva. Nos está jalando las orejas. Y en realidad hay que evaluar esa información porque creo que se están haciendo logros de muy importante nivel. Claro, ¿y la muerte de esta niña? Bueno, había quedado, pues, o sea, yo entiendo, a mí me dio la impresión cuando efectivamente también la gente de la policía que participó conversaba con los periodistas y nos explicaba todos estos detalles que seguramente después le dijeron al ministro del Interior, el ministro de Defensa, justo antes de que salieran a la conferencia de prensa, y bueno, no son unos expertos en estos temas y terminaron siendo víctima de burlas. Ellos explicaban que sí, y que han estado muy cerca, ¿no es cierto?, de agarrar a este camarada Oscar, pero que las circunstancias no se dieron. Sí. Pero con la muerte de esta niña todo se desarmó, ¿no es cierto? Entonces quedó como opaco y lo que primero sucede es que todo el mundo cree de que los militares mintieron. Yo me pregunto ¿por qué? ¿Por qué siempre tenemos que ir en contra? O sea, ¿por qué vamos a pensar que los militares mataron a la niña, ¿no? Que esa bala vino de los militares, que tratan de ocultar a la niña, que no quisieron decirlo y lo sabían? ¿Por qué? La muerte de la niña Zoraida fue muy lamentable, todavía no se establece en qué circunstancias ha fallecido. Hay una fiscal del caso que está desarrollando una investigación, el Comando Conjunto por su parte también está haciendo sus propias indagaciones, pero lo cierto es que este caso fue utilizado de alguna manera por sectores políticos tratando de decir que eso demostraba el fracaso de la lucha contra subversiva. Lo cierto es que ha quedado la impresión que los militares y los policías, porque son patrullas combinadas,
tenían el plan de eliminar a una niña, y no fue así. Entonces, como no se investiga mucho, no se busca información de fondo, ha quedado flotando esa idea. Pero lo cierto es que la niña cayó en pleno enfrentamiento y todavía no se sabe quién ha sido exactamente, no se puede descartar nada. No saber es un problema, ¿no? Por supuesto, y creo que ahí falló mucho el gobierno en comunicar con claridad este hecho y dejó más o menos flotando de que acá hubo una negligencia perversa, ¿no? Cuando en realidad se trataba de la operación Mantaro, cuyos objetivos eran muy precisos, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ver el plan, cuáles eran los objetivos, los nombres de los terroristas, y... ¿Antes de que se ejecutara? No, después. Ya después. Esas operaciones son secretas. No, después. Yo dije, ya, también tienes esa información, ya no mucho, tanto, ya. no tanto todavía. Ok, ¿y qué es lo que decía este plan? Por ejemplo, se habían identificado a los 4 cabecillas que estaban ahí, incluidos Oscar. Se hablaba de una organización formada, una columna de mujeres todas completamente armadas con fusiles AKM y Galil, y también de otro grupo de 5 o 8 terroristas, además de niños, alrededor de 20. Era un campamento importante, pero era un campamento móvil, porque habían 3 sectores donde podía haber estado. Pavita, el otro sector era La Esperanza y uno más que no recuerdo ahora. ¿Cómo es un campamento? Porque de repente, o sea, quienes por ejemplo estamos en Lima, nos salen de campamento y entendemos otra cosa, ¿no? Porque se hablaba de que los militares y los policías entraron a la vivienda de esta niña, ¿no es cierto?, donde estaba con su madre y con sus hermanitos. Entonces, ¿cómo que ahí queda el campamento? A ver, explícanos un poco. Lo que pasa es que, un campamento funciona así, tiene 3 funciones básicas. La primera, acoge a los menores de edad, a los hijos de los terroristas, para formarlos como futuros miembros de su guerrilla, entre comillas. Esa es una experiencia además del propio camarada José. Él es hijo de un dirigente senderista y tuvo esa formación desde muy pequeño, ¿no? Entonces está repitiéndolo. Y la segunda función de este campamento es atender a las columnas que están desplazándose por los alrededores. Y en tercer lugar, este campamento sirve como reuniones de la dirigencia en ocasiones eventuales. Pero no está fijo, cada cierto tiempo se va desplazando de acuerdo a sus necesidades, y estas personas que ahí participan o intervienen en el campamento conocen perfectamente quiénes son sus integrantes de las columnas terroristas, y qué tipo de equipamiento tiene, y es importante también porque de esta manera, gracias a esta operación, se pudo obtener información sobre los códigos que utilizan los terroristas para poder comunicarse, ¿no? Tengo entendido que ese ha sido uno de los logros más resaltantes, ¿no? Pero evidentemente hubo una confusión durante el operativo porque estaban los terroristas, después de haber hecho labores del campo, porque ellos tienen sus propias chacras, se estaban regresando y pasaron por Rarrapata, y fue precisamente cuando ellos estaban dirigiéndose a su campamento, que está cerca de Rarrapata, que se produce este choque, ¿no? Claro, y había francos tiradores, tenía entendido, ¿no es cierto?, que siempre resguardan a estos camaradas, y que es ahí donde se dio el enfrentamiento con las fuerzas del orden. Ni bien ladraron los perros y se dieron cuenta de la presencia de los efectivos militares y policiales, inmediatamente se desató el fuego. Y esta cobertura precisamente permitió a los terroristas fugar, ¿no? Y evidentemente las tropas respondieron al fuego, y cuando se hacen los interrogatorios y todo, a la familia que estaba cerca, no mencionaron que la niña había fallecido, nadie sabía nada. Fue al día siguiente recién. Muy bien, Ángel, muchas gracias por toda la información. Podríamos quedarnos aquí hablando tantas horas porque hay tanta información, y espero, por supuesto, que vengas otro día a visitarnos cuando haya nueva información, por supuesto, porque es bueno comunicarle esto, yo creo, a la opinión pública, de los logros también que tienen las Fuerzas Armadas y la policía, ¿no es cierto? Porque eso los impulsa a seguir trabajando, a poner el pecho ahí todos los días, su vida por nosotros. Claro, porque el periodismo no consiste simplemente en reproducir comunicados de prensa, ¿no? Hay que investigar un poco más para saber lo que realmente ha ocurrido. Muy bien, gracias, Ángel. Un placer, gracias. Buenos días. 10:45, vamos a la pausa.